Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Innato. Me acompaña Yajaira Urresta, candidata a la Asamblea por el Distrito Sur por Centro Democrático, a quien le quiero dar la bienvenida. Muchas gracias, Nicolás, gracias por siempre estar brindando un espacio para las voces que queremos justicia, paz y dignidad para nuestro país. Públicamente quiero decir que eres un gran amigo, un gran colega y sobre todo una gran persona. Muchas gracias, Yajaira. Bueno, aquí están las puertas abiertas siempre para todas las tendencias políticas y sociales por igual en un programa ciudadano. Muchas gracias, Yajaira, nuevamente. Bueno, de llegar a la Asamblea Nacional, Yajaira, cuéntanos en cuál de las comisiones te gustaría participar y por qué. En la Comisión de los Derechos Humanos, realmente mi vida se ha trazado con la defensa de los derechos humanos, la misma que también tuvo un acontecimiento realmente inoportuno, fascista, asesino en la pérdida de mi ojo izquierdo, justamente defendiendo los derechos humanos, defendiendo los derechos de mis ecuatorianos y ecuatorianas que somos parte de una misma nación. Y quiero y estoy mentalmente y con mi energía positiva trazada hacia esta delegación, hacia esa Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, los mismos así, que han sido violentados, vulnerados durante estos 3 años sin medida alguna. A ver, esa respuesta abre muchos abanicos, porque dentro de la Revolución Ciudadana siempre ustedes han denunciado, no solamente Yajaira Urresta, sino hay otros casos como el de Paula Pavón, Virgilio Hernández, que ellos se han proclamado perseguidos políticos, ¿no? Estamos viendo una serie de situaciones que se han dado con los movimientos de ustedes. Hasta la fecha no sé pues, si ya se escribió el señor Arauz y Carlos Rabascal, si están aceptados, si no está aceptado. Todavía es algo que todavía es un interrogante acá en el país. Sin embargo, de llegar a la Asamblea te preguntaba esto porque ustedes, una cosa son los derechos humanos, pero ustedes tomarían acciones contra personas que de pronto, quizás hasta el criterio de algunas personas, tuvieron responsabilidades como María Paula Romo en lo de las manifestaciones de octubre, que ya prácticamente estamos ya a un año de esos hechos. Sí, justamente, querido Nico, en el 2007 se aprobó una ley en cuanto a la reparación de víctimas. Dentro del proyecto tanto legislativo y de gobierno está la recuperación de la Secretaría de la Verdad, la misma que reveló algunos casos que se mantenían en el olvido, como los casos emblemáticos de la presidencia de León Febres Cordero, las desapariciones forzosas de los hermanos Restrepo, la desaparición forzosa del compañero y amigo David Romo y algunas otras más que estaban ya dentro de esa Secretaría de la Verdad. Lastimosamente, en el ingreso de este gobierno se eliminó la secretaría, se eliminó los debidos procesos investigativos y a la vez se cambiaron los fiscales y los jueces que estaban llevando esos casos. A la vez, justo en estos 3 años, la vulneración de los derechos humanos no solamente nacen en octubre, pero no solamente se quedan en ese hecho. También tenemos otras vulneraciones, como fue en la pandemia, como fue el caso de más de 3,000 estudiantes que se quedaron fuera de las instituciones, tanto públicas o privadas, para este inicio a clases, para los despidos intempestivos, para el hecho de tantas muertes, tanto aquí en Quito como en Guayas. Son cosas que son garantías, los derechos humanos son garantías que tiene que velar el Estado ecuatoriano. No se ha hecho caso a ello, no se ha hecho caso, y poniendo como un ejemplo a reglón seguido, el documento y la certificación que emitió CIDH en cuanto a las vulneraciones de octubre. Hay algunas recomendaciones en este documento, las mismas que fueron tildadas como mentirosas y sesgadas, y todo ello necesitamos un debido proceso investigativo. Nuestros casos están siendo detenidos, no hay procesos investigativos dentro de las fiscalías, mucho menos en los departamentos de la verdad, porque no hay departamentos de la verdad. Entonces, tomándose de estas cosas, las instituciones públicas de poder, hablemos del Ministerio del Interior, hablemos del Ministerio de Defensa, el mismo gobierno, no brinda la información necesaria, y justamente mi cariño hacia ti, porque la revelación de las verdades nos hacen a nosotros libres. Pero los medios, sí, dime. Ya.
Sí, sin embargo, Yajaira, a ver, aquí hay puntos que se van conectando, porque verás que la Asamblea, sus funciones son de legislar y fiscalizar, ¿verdad? Y hemos visto justamente las acciones de la Asamblea saliente. ¿Crees que la Asamblea saliente ha quedado debiendo? Porque, bueno, usted quiere participar a favor de los derechos humanos a través de leyes que potencialicen, que favorezcan, que ayuden, que promuevan, pero también tienes a una oposición que siempre se ha quejado que en el correísmo también existieron perseguidos políticos. La Asamblea, como Yajaira Urresti, usted va a ser independiente a eso, se va a dirigir al ser humano como tal en su contexto, indistinto si es hombre o mujer, si es de centro democrático, de creo, si es cristiano, si es Nicolás Armendáriz. ¿Cómo va a actuar Yajaira Urresti? Contestando tu primera incógnita, Nicolás, sí, la Asamblea Saliente nos queda debiendo demasiado. Primero, como tú lo acabas de aclarar, se hicieron bandos y la Asamblea Nacional no es de bandos. Es realmente un abanico, como lo expresa su logo, en la cual las diferentes posturas, los diferentes criterios se tienen que unificar en uno solo, que es la defensa del pueblo ecuatoriano, cosa que no se ha tenido en cuenta y que mejor han estado revelando o defendiendo los beneficios propios de cada uno de los partidos a los cuales ellos pertenecen o a las tendencias políticas que ellos pertenecen. Teniendo en claro también que ellos estuvieron a favor de la ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada, están beneficiando al poder económico sobre el capital humano, que somos nosotros los ecuatorianos, están beneficiando a un FMI, olvidándose de las garantías del derecho ecuatoriano. Por ese motivo es que nosotros no vivimos actualmente en un estado de derecho. Si es que logro llegar a la Asamblea, tengo que ser muy clara, los derechos humanos son de todos, sin partido político, sin exclusión racial, sin exclusión étnica, ni de creencia, ni mucho menos, ojo ahí, y hay que poner un puntal, si somos civiles o son uniformados, porque incluso ellos tienen derechos humanos, que son tratados de diferente manera, obviamente por su condición uniformada y con armas, pero son seres humanos. Todo tiene un debido proceso, todo tiene un nivel de alcance, pero nada está sobre la vida. Y justamente eso es lo que queremos defender, que nada ni nadie se ponga sobre la vida. Sí, Yajaira, mira, como sí coincidimos y yo siempre he sido muy crítico y he creado este programa Ciudadanos justamente para denunciar todas estas situaciones y poco a poco he tenido el gusto, el honor de tener muchas personas, como en tu caso, Yajaira, recuerdo cuando hicimos la entrevista, yo públicamente invité un montón de veces a la señora María Paula Romo, porque cuando son candidatos o cuando quieren llegar a los ciudadanos, ahí sí se dicen, no, es que yo voy a hacer esto y que yo voy a hacer esto, y el rato que llegan se olvidan hasta del que votó por ellos. Esa es la realidad, ¿no? Lamentablemente, tenemos, y yo soy muy claro con todo esto de aquí, lo voy a decir como ciudadano, no podemos tener asambleístas que son nomás un grupo de ratas sinvergüenzas que le han hecho daño a los ecuatorianos. Yo realmente no tengo por qué callarme y jamás lo he hecho, mucho menos frente a esta situación, y coincido plenamente contigo, el tema de la pandemia creo que demostró lo peor de esta gente, de estos sinvergüenzas que lucran del pueblo y sin nosotros no son nada porque se hunden, son unos inútiles que no sirven para nada, sino solamente para robar, para hacerle daño al pueblo. Yajaira, en caso de llegar a la asamblea, nosotros creo que la Asamblea tiene una deuda muy grande con los temas de fiscalización. Yo como ciudadano he presentado un montón de casos de denuncias en la Secretaría de Juventudes, con ese bobo de Elías Tenorio, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, un montón de cosas, pero quedan rezagadas quizás en la Contraloría, en las buenas intenciones, y no pasa nada. Su acción fiscalizadora, porque es uno de los puntos que usted va a tener que atender, ¿en dónde se va a centrar? ¿Cuáles serán los puntos claves que usted va a fiscalizar de llegar a la Asamblea? Primero, el hecho de haber derogado toda una ley de comunicaciones y sobreponer otra, el derrogar también el Código de la Salud, el hecho de dejar en indefensión a niños, niñas y adolescentes, ojo que ellos son primero, tienen una etapa vulnerable de su crecimiento y segundo, es un gran número dentro de la población ecuatoriana y están realmente en la indefensión. Otra fiscalización que tenemos que hacerlo y de forma totalmente oportuna, eficaz y sin estarnos vendiendo a nadie.
cuáles son los actos que llevaron a que incluso la Contraloría haya sido desmantelada, quemada, y que no haya culpable alguno, cosa que incluso dentro de los juzgados, dentro de estas instituciones que se supone que son judiciales, ya están los nombres de los culpables y cosa que no sale a la luz. También, en el mes de octubre, ¿por qué tantas historias clínicas se cambiaron su ingreso? Hay personas de que, como nuestro héroe de cartón, ingresa por una bala en el cerebro y él tiene su historia clínica de que él ingresa fallecido, está fallecido y ya tiene su acta de defunción. Él está como un muerto para el país. Son esas cosas realmente atónitas que nos están sucediendo a todos. Hay cosas que también tenemos que como asamblea estar vigentes en cuanto a lo que se ha hecho con el FMI, porque se está repartiendo el país a los Estados Unidos en pocas cuotas y también van repartiendo en terrenos, las Islas Galápagos prácticamente ya les pertenecen a ellos. También tenemos que fiscalizar el hecho de los despidos intempestivos tanto en la función pública y privada, y por qué el hecho de que nos colocaron hace pocos días un decreto que vino con fuerza, con maldad, con fascismo y un método asesino, de subir los costos de los combustibles, del gas doméstico y poner todo en cabeza de quién es el sector privado. ¿Por qué privatizar el país si el gobierno tiene la garantía y la necesidad de él ser parte de todo lo que es el armatoste ecuatoriano para garantizar los derechos? Mira, yo he trabajado mucho tiempo en el sector público y yo nunca he sido cómplice de los robos y de las atrocidades que existen, porque dentro de las instituciones públicas se forman clanes familiares. Privatizar, quizás no, a mi criterio, no habría que satanizarlo, sino estudiarlo y ver exactamente dónde se puede hacer. Te pongo ejemplos claros de los casos de corrupción que se han dado en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Hace poco estuvimos viendo un crédito ligado con el señor Salcedo, ¿no? Y una serie de situaciones que se van dando. ¿Consideras que quizás privatizar es malo? ¿Crees que habría que hacer un estudio antes o de continuar realmente haciendo crecer? Porque el Estado no genera riquezas, pues. El Estado no es el que genera riquezas, los que generan riquezas son los contribuyentes. Si alguien quiere un derecho de salud o quiere un derecho de algo, quiere decir que alguien tiene que pagarlo, ¿no? Entonces, ¿crees que las cosas no deberían ir un poco más allá ir de la mano y ser un poco más flexibles frente a quien quiera invertir en el país? A quien quiere invertir, obviamente tenemos que ser flexibles y totalmente nobles y generosos. Creo que el país está pasando momentos críticos económicos, pero tampoco la solución es privatizar todo lo que pertenezca al Estado. No es así. Los estudios tienen que dar las pruebas fehacientes para tomar ciertas decisiones. Pero como tú lo has dicho bien, Nicolás, no por el hecho de que, digamos, el presidente de la República es muy amigo de una familia de Guayaquil, coger y vender las hidroeléctricas, coger y subastar la refinería del Pacífico, que son cosas que benefician al país, que incluso no nos daría un país tercermundista, porque si nosotros ya tenemos la materia prima que es el petróleo, ¿qué es pasarlo a la refinería y tener nuestro propio combustible? Estamos comprando sobre el precio a países extranjeros, teniendo la maquinaria y la materia prima para hacerlo. Son cosas que a nosotros como ecuatorianos nos debe emblematizar, que aparte de tener materia prima, también tenemos lugares para grandes industrias y cerebros para hacerlo. O si no, ¿de dónde tienen que estar trabajando los becarios? Mira, cuando a mí hubieron algunos movimientos de partidos políticos que me propusieron ser candidato a la Asamblea, pero yo siempre me he mantenido al margen en todos estos temas. Pero lo estoy pensando porque, y te voy a sugerir una de las cosas que yo quería, que planteaba, era que a los primeros que hay que fiscalizar y a los primeros que hay que auditar son a los asambleístas salientes, pues. Porque si nosotros estamos hablando y teniendo esta entrevista y esta conversación, y las personas que nos van a ver van a coincidir, quizás hace 4 años, cuando yo entrevistaba a los que eran candidatos, hablábamos exactamente de los mismos temas y de las mismas necesidades. Y nos estamos encontrando ahora en el Ecuador
que simplemente estamos hablando de los mismos problemas, pero peores, pues en una peor situación. Entonces aquí viene la pregunta clave, porque sí, es verdad que el Ejecutivo y el Legislativo están separados realmente, pero yo como le preguntaba a algunos candidatos en su entonces que apoyaban a Lenín Moreno y ahora ustedes apoyan a Andrés Arauz, ¿qué confianza podría dar o generar a Andrés Arauz que no de llegar a la presidencia, que no ocurra lo mismo que está ocurriendo con Lenín Moreno? Primero, que Andrés Arauz es un joven preparado. Segundo, que no ha tenido vinculación alguna con lo que es la derecha del país. Otra, el hecho de que él también sintió el dolor y la realidad de todos los ecuatorianos, no ha vivido en una burbuja, cosa muy diferente al señor Lenín Moreno. Y espero que al ver esta entrevista pues no tenga herramientas para meterme a la cárcel, pero realmente la realidad sale a flote. El señor ingresó con un proyecto Manuela Sáenz. Y de la misma manera le pregunto a él, ¿qué pasó con Manuela Sáenz? Sobre todo después de octubre se quemaron los documentos y se perdió la información. Segundo, que ella recibía un sueldo por haber sido ex vicepresidente. No reparó en dejar ese sueldo para recibir el sueldo de presidente, cosa que hubiese sido mucho más noble para el pueblo ecuatoriano que recibir todos los microsueldos que él recibe por haber sido ex vicepresidente, ahora presidente. Número 3. Pero sin embargo, cuando recibía sueldo y no era funcionario público. Correcto. Él recibía, que también era algo ilegal. Y otra, el haberse burlado de sí mismo. Y me disculpo porque yo también soy una discapacitada del país, pero el haber tenido la votación de la gente, porque la gente pensó de que una persona que siente a diario un dolor, una frustración, un no sentirse completamente, iba a llenar la vida de los demás para que los demás no sintamos jamás el dolor o las limitaciones que él tiene. Pero no es así. Fue un caso totalmente contrario, porque más de 56 personas no tenemos un ojo, más de 1.330 son heridos y entre ellos también hay mutilados de brazos y piernas, hay muertos. Realmente llevó a la miseria al pueblo ecuatoriano. Y si él siente miseria en su corazón, nos llevó a vivir tal o cual cosa. Porque no solamente las cosas quedaron en octubre, él fue parte de las muertes durante la pandemia, porque al no saber qué hacer, al fugarse y al esconderse, hizo que el pueblo ecuatoriano no tenga insumos, no tenga medicamentos y tenga una muerte altísima. En eso coincido en ciertas partes de Jaira. Yo fui uno de los principales críticos, y lo digo así a todas voces, porque muchas personas que votaron por Lenín Moreno se molestaron y se peleaban conmigo, y yo siempre fui muy crítico con este señor porque nunca fue de mi agrado. Con lo que respecta, sí, yo creo que todo el paro de octubre se dio a una pésima decisión de él de incrementar los precios y los subsidios, y quitar los subsidios, perdón, de la gasolina, y originó todo esto. Y el tema se iba incrementando día a día, y él pudo haber puesto un punto final y no lo hizo. Y se llegaron a las consecuencias que tuvimos que vivir todos los ecuatorianos, de una semana de desesperación que fuimos vistos a nivel mundial de la peor manera, porque eso no solamente nos afecta como seres humanos, sino nos afecta en todo tipo de relaciones internacionales. Para finalizar, Yajaira, quiero hacerte una pregunta puntual, porque tú siempre creo que eres una candidata que nace de la ciudadanía, de ese sentimiento que creo que tenemos todos los ecuatorianos en este momento. Entonces, según el artículo 157 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se debe promover la participación ciudadana en la gestión legislativa. ¿Sobre qué temas consideras de forma prioritaria y puntual se deberían incluir a los ciudadanos? A los ciudadanos se debe incluir primero en la participación de los bienes públicos, porque tenemos demasiados bienes públicos que se encuentran totalmente abandonados. Segundo, en la participación de la defensa de los derechos humanos,
porque lo alimenticio, la educación, el trabajo, todo ello lleva a un solo derecho humano que tenemos todos, que es la dignidad humana, y ningún Estado, incluso la CIDH tiene como frase principal, ningún Estado puede pasar o sentirse superior y no dignificar la vida de sus compatriotas. Y otra de las cosas que quisiera que participe la gente es en el hecho de la democracia. La democracia no solamente se ve por el acto de sufragio, la democracia se ve en el acto participativo, porque el demandante es del pueblo. Entonces el pueblo, si tiene alguna duda, tiene alguna petición, existe la silla vacía dentro de la Asamblea Nacional, existen comisiones. Si nosotros somos críticos, a la vez también tenemos que ser portavoces de las soluciones. Y de esa manera, pues el pueblo también sería parte de una democracia. Pero si las personas, y me disculpo, no son todas, pero la comodidad y la normalización del que el Estado es una cosa y yo soy otra, hace que sea normal el abuso, hace que sea normal el hecho de sentirnos menos ante un Estado. Y debemos tener una reparación integral y totalmente horizontal. Correcto, el Estado tiene que estar frente a instituciones, frente a otros países, pero demandando y llevando la palabra del pueblo, más no lo que el Estado se le venga a la cabeza y quiera sobreponer a la realidad de un pueblo. No es así. Si todos somos parte, y gracias por tu alegación hacia mí, si todos somos parte de esta solución y nos frenteamos ante la vida, nos frenteamos ante nuestras realidades, nos hacemos parte de la solución a nuestra realidad. Si no es así, seguiremos viviendo en el mismo estado que Lenín Moreno nos ha puesto y seguiremos siendo parte de una mafia conjunta por parte de la derecha ecuatoriana. En caso de llegar a la Asamblea, yo quisiera pedirte que me permitas participar en esa silla vacía, como tú lo mencionas, de forma gratuita. Yo no quiero nada para mí, simplemente que casos que he denunciado a título personal no queden en la impunidad. Y lo voy a decir para que la ciudadanía lo conozca porque tengo las pruebas para demostrarlo. Yo en el 2017 fui quien denunció la falsificación de los carnets del CONADI. En el 2017, estamos 2020 y recién estas cosas salen a la luz. Ustedes se imaginarán todas las cosas que se han quedado y que nadie sabe. Y yo quiero, a título personal, como ciudadano, sin buscar absolutamente nada, que estos temas no queden en la impunidad y que me permitas, en caso de llegar, pues, Yajaira, a la ciudadanía a través de esta participación que podemos tener los ciudadanos. Nico, como siempre he dicho, creo que la Asamblea y todas las instituciones que parten del Estado son del pueblo y para el pueblo. En algo te corrijo. Creo que no es que no vas a recibir nada, creo que lo más grande que vas a recibir es la dignificación del pueblo y sobre todo la verdad revelada. Eso es más grande que cualquier costo y justamente toco este tema porque hace un año atrás me quisieron coimar mi silencio para que no denuncie los actos atroces, pero al negarme la persecución y la intimidación ha sido parte de este gobierno. Yo como Yajaira Urresta, si es que llegase a la Asamblea primero, no me considero autoridad ni me consideraría jamás. Segundo, si Dios me dejó con dos manos al servicio, son puestas al trabajo y a la unificación de mi pueblo. Y si tú tienes que estar ahí denunciando todos esos casos, estaría totalmente orgullosa, primera, de ser tu amiga. Segundo, orgullosa de ser colegas. Y tercero, de ser una persona que te va a apoyar en la totalidad de los casos, porque la dignificación del pueblo inicia en saber nuestras realidades, sean lo doloroso que sean. Pero si no sabemos en qué país estamos y en qué piso estamos pisando, seguimos viviendo una mentira. Seguimos viviendo en el país de los trafásicos que se inventan cualquier cosa para violentar primero al pueblo y segundo la Constitución, que es sagrada. Y si es así, desde ya te tomo tu palabra
y yo sería la primera en estarte molestando en que en esta asamblea estés junto a mí para revelar todas las caras de los verdugos que nos han llevado a esta terrible realidad. Y segundo, que se revele cada caso atroz cometido para el pueblo ecuatoriano. Cuentas conmigo, Yajaira, y también hacerte pública una invitación para un programa más adelante, porque para poder ir viendo otros temas que también son de importancia para que los ciudadanos lo conozcan, compartir con otros actores de otras tiendas políticas donde podamos intercambiar ideas, porque lo importante siempre es sacar lo mejor para el servicio de los ecuatorianos, porque a la larga todos somos ecuatorianos y queremos librarnos de todos estos mafiosos sinvergüenzas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Yajaira, quiero agradecerte por estar en el programa, no sin antes pedirte que envíes un saludo a todas las personas que nos van a ver en esta entrevista. Un saludo enorme para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos sentimos parte de esta nación, que la defendemos a la tricolor a capa y espada, que no dejamos un juramento realmente dejado en el olvido, sino que el juramento de la bandera que se hizo este 26 de septiembre sea parte de nuestra vida constante. A todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a la vez, pedirles que pidamos que la democracia regrese a nuestro país, que el acto de sufragio y el acto de llegar a una urna no es para beneficiar a ninguna persona política ni a ninguna figura, es para beneficiar al país, porque necesitamos un cambio, necesitamos un regreso a una dignidad, a una libertad y soberanía, cosa que estamos siendo vendidos por partes de los Estados Unidos. No somos hacienda de nadie, somos un país libre y soberano, y que la sangre tanto de nuestros patriotas hace 500 años y la sangre actual de los compañeros y compañeras que la dejamos en las calles en pedido de una libertad, siga siendo fructífera y nos dé los frutos que nosotros como ecuatorianos queremos. Queremos dignificación, queremos nuestros derechos a flor de piel y sobre todo queremos que nuestros niños vuelvan a sonreír. Muchas gracias, Yajaira, por acompañarnos. Yajaira Urresta es candidata a la Asamblea por Centro Democrático. Y ustedes, queridos ciudadanos, les agradezco por seguirnos a través de las redes sociales. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.